Bienvenidos a esta sesión, la quinta sesión general del año del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. La dirección general, así como las direcciones de coordinación médica, de educación y capacitación en salud y la sociedad médica, le dan la más cordial bienvenida a esta sesión. Nos acompaña nuestra coordinadora general, la doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Bendaño, nuestra directora general. Así bien, en esta ocasión, dada la secuencia que tenemos de sesiones del año, en esta participación tenemos al servicio de reumatología, por lo cual voy a dejar que coordine esta sesión el doctor Gabriel Medrano Ramírez, jefe del servicio de reumatología del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Doctor, esto es suyo. Bien, muy buenos días, gracias. Bueno, pues el día de hoy tuvimos en fortuna, y digo en fortuna porque es para nosotros un honor participar en este tipo de sesiones. Cuando se nos invitó a participar en esta sesión, era pensar si el tema que expondríamos podría ser alguno de los temas fortalezas conocidos en nuestro servicio, o bien salir de la zona de confort y explorar y explotar otras áreas. Decidimos por tal motivo la segunda. Específicamente porque a lo cual expondremos, se darán cuenta que es de interés interdisciplinario. Como ¿me pueden pasar la siguiente, por favor? No, es que no. Perdón. Bien, gracias. Bien. Como médicos día tras día, nuestra práctica clínica o quirúrgica siempre conlleva toma de decisiones, desde las más sencillas y cotidianas hasta otras de alto impacto, que a veces, debido a su complejidad, se transforman en dilemas. Situación que a veces nos pone en jaque a todos, y hablo de cualquier especialidad. Sin embargo, es relevante mencionar que estas decisiones de alto impacto deben implicar el proceder de una manera correcta, basada no solo en las cuestiones académicas de la especialidad, sino en un correcto proceder que garantice el derecho y la salud. Siendo así, y gracias al apoyo de la dirección, hemos logrado dar un primer paso para iniciar un proyecto que describiremos a continuación. Es importante tocar ciertos aspectos que, aunque potencialmente pareciesen teóricos, son relevantes mencionar, y es tocar el aspecto de lo que es la bioética, y que es un término en el área de la salud que siempre ha existido. Muchas veces no nos damos cuenta en nuestro conducir. A veces obramos bien, a veces actuamos mal. En fin, sin embargo, de manera interesante es que este concepto está relacionado principalmente con problemas morales de la sociedad y el comportamiento humano vinculado al ámbito de las ciencias humanas y el derecho a la salud. Más allá de un simple término, es relevante comentar que esta situación debe de favorecer el cambio adecuado en los comportamientos y actitudes que obligan a los médicos y a otros integrantes del equipo de salud a promover una relación médico-paciente y que sea más saludable, con base en una decisión adecuada. Para esta sesión, cederé la palabra a la doctora Tabata Cano Gámez, quien es residente del segundo año del Servicio de Reumatología, a la maestra Amaranta Manrique de Lay Ramírez, quien es licenciada en genómica y además tiene una maestría en bioética y políticas en ciencias, y posteriormente a la doctora Adriana Concepción Lobato Belmonte, quien es nuevo adscrito al Servicio de Reumatología y a quien prácticamente hemos designado y asignado a la consulta de salud reproductiva en enfermedades reumáticas. Cedo la palabra entonces, por favor, a Tabata. Hola, primero que nada, buenos días a todos. Y como primera parte de la sesión, lo que vamos a hacer es presentar un caso clínico que no solamente fue complejo desde el punto de vista médico, sino que para todos los del servicio de reumatología representó un conflicto en la toma de decisiones desde el punto de vista bioético. Entonces, esta paciente tiene por iniciales KBO, es una mujer de 30 años de edad, en unión libre, católica, con escolaridad secundaria incompleta. Ella es de aquí de la Ciudad de México, vive dentro de su núcleo familiar con 3 personas, con su pareja, su madre y su hija,
viven en una casa de 3 recámaras. Y en cuanto a la valoración por trabajo social, que lo consideramos importante para ver a la paciente desde todos los ámbitos, trabajo social la clasifica como un nivel socioeconómico bajo. ¿Esto por qué? Esto con base en el ingreso familiar mensual que es aportado por la pareja y que con estos 9,555 pesos dependen 4 personas. Esta persona que se encarga del sustento económico de la familia tiene diversos trabajos como artesano y operador de maquinaria, y tomando todo esto en conjunto se concluye que esta familia tiene un núcleo en condiciones de vulnerabilidad. La paciente, en cuanto a sus antecedentes, de los heredofamiliares, ninguno que sea de importancia. De los antecedentes ginecobstétricos, ella previamente ya había tenido un embarazo. Ese embarazo cursó sin complicaciones, se resolvió mediante parto. Posteriormente, como método de planificación familiar, a la paciente se le colocó un DIUT de cobre, el cual se quitó en 2018. Y actualmente, como veremos a continuación, la paciente cursa con un embarazo de 20,2 semanas. De los antecedentes médicos, esta paciente tiene diagnóstico de lupus por los criterios SLIC 2012. Este diagnóstico se hizo en 2019 y de los antecedentes quirúrgicos, ella realmente no tenía nada. Entrando un poco más en cuál fue su historia reumatológica, ella empieza todo su cuadro en septiembre del 2018. Lo primero que esta paciente presenta es un cuadro de poliartritis de pequeñas articulaciones y 2 meses posteriores inicia con manifestaciones mucocutáneas, fotosensibilidad, caída de pelo y ciertas lesiones eritematosas en zonas fotoexpuestas. Continúa su evolución hasta enero del 2019. En esa fecha, esta paciente ingresa a urgencias a cargo del servicio de neumología, esto por un cuadro de derrame pleural bilateral. Se realiza el abordaje por parte del servicio de neumología y se sospecha una probable enfermedad del tejido conectivo dentro de las causas de derrame pleural. Aquí es cuando el servicio de reumatología conoce por primera vez a la paciente durante la hospitalización, y en esta primera valoración es cuando se concluye, con base en diversos criterios, el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. En este momento la paciente, recordar que tenía derrame pleural bilateral, esto se considera una actividad a nivel de serosas, por lo cual se decide darle tratamiento de inducción a la remisión con 3 pulsos de metilprednisolona. Cursa esta hospitalización sin eventualidades y se egresa con una dosis de 50 miligramos de prednisona y con hidroxicloroquina. En esta diapositiva lo que podemos ver en uno de los ejes es la proteinuria que va teniendo esta paciente a lo largo de su seguimiento en la consulta externa, y en el otro eje tenemos las fechas de todas las consultas en las que nosotros lo vimos. ¿Por qué en reumatología usamos este tipo de gráficas? Porque la actividad a nivel renal en los pacientes con lupus en gran medida dicta cuál va a ser el pronóstico y tiene implicaciones directas con la morbimortalidad. Por eso es que nosotros nos centramos mucho en cuál va siendo la respuesta de estos pacientes para ver cómo van evolucionando. Entonces, en la primera parte, que está marcada con amarillo, podemos ver cómo en la primera consulta la paciente llega con una proteinuria más o menos de 4,5 gramos, y aquí se decide empezar el tratamiento de inducción a la remisión con ciclofosfamida, con el esquema de NIH. Se completan los primeros meses, posteriormente se cambia a esquema bimensual, y en esta parte de la gráfica vemos cómo las proteinurias comienzan a descender. Sin embargo, la paciente nunca logra cumplir criterios de remisión en este punto de su evolución. Ahora pasa algo interesante, que la paciente van disminuyendo las proteinurias, y si se fijan, hay una parte que está marcada con una columna donde viene la pandemia de COVID. ¿Y cuál fue el problema de la pandemia? El problema fue que, como todos ustedes lo vivieron, las consultas empezaron a suspenderse, algunas se atrasaban, varios pacientes se perdieron de nuestra consulta, y esto fue lo que pasó con esta paciente. Entonces, ella se pierde durante algunos meses, y cuando la volvemos a captar más o menos en julio de ese mismo año, la nueva determinación de proteínas en orina vuelve a incrementar. Esto porque durante el periodo de la pandemia, también por motivos económicos, la paciente suspende al 100% el tratamiento. Cuando volvemos a captar a esta paciente, se vuelve a iniciar el tratamiento con ciclofosfamida, ella empieza nuevamente a responder, nuevamente sin lograr criterios de respuesta completa, y luego tenemos otro problema, que es el desabasto nacional que hubo en cuanto a la ciclofosfamida y algunos medicamentos. La última vez que nosotros vemos en la consulta de esta paciente fue a mediados de 2021.
Para este momento, la proteinuria continuaba más o menos en 2,5 gramos. Ella había suspendido el tratamiento por motivos económicos en múltiples ocasiones y en este punto se decide volverle a empezar el tratamiento con terapia multitarget. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el padecimiento de esta paciente? ¿Por qué llega en esta ocasión? Ella llega un año después, casi, llega a cita de control a su centro de salud. ¿Por qué? Por un embarazo. Entonces, ella llega a cita de control prenatal, la valora el médico general y el médico general identifica que tiene datos de edema, llega hipertensa y por el antecedente de la enfermedad de tejido conectivo la manda hacia un hospital de segundo nivel donde la refieren hacia ginecología de esta unidad. Entonces, ella ingresa el 17 de octubre del año pasado a cargo del servicio de urgencias de ginecología. Cuando llega, se le hace un ultrasonido donde se determina la edad gestacional por fetometría promedio de 20.2 semanas y se empieza a solicitar todo el abordaje inmunológico para saber en qué punto nos encontramos parados respecto al lupus en esta paciente en ese momento. Se le empieza el tratamiento con antihipertensivos, se interconsulta al servicio de medicina materno-fetal, se le inicia tratamiento antibiótico empírico por un examen general de orina con leucocituria y se identifican, cuando empezamos a ver los estudios de laboratorio de esta paciente, que tiene criterios para síndrome nefrótico. Se presenta con albúmina baja, con proteinuria e hipertensa. Se empieza todo el ajuste de los antihipertensivos y es valorada por primera ocasión por el servicio tanto de nefrología como de reumatología. Se decide que se empiece una dosis de prednisona a 0.5 por el probable proceso infeccioso y por el descontrol hipertensivo se decide trasladar a la paciente a la terapia. Entonces, en la terapia de cuidados intensivos obstétricos, la paciente persiste con este descontrol hipertensivo, inicia con disminución de volúmenes urinarios y con criterios para terapia de reemplazo renal. Es por esto que el 19 se le coloca un catéter Majorcar y por parte del servicio de nefrología se empiezan las sesiones de hemodiálisis. Conforme van saliendo los estudios de laboratorio, nosotros clasificamos a la paciente con un SLEDAI-2K de 13 puntos. Esta escala nos ayuda en reumatología a saber cuál es el grado de actividad que tienen los pacientes con lupus. Se le inicia satioprina, que es uno de los pocos medicamentos que nosotros como reumatólogos podemos usar a lo largo del embarazo y se continúa con esta misma dosis de prednisona. Entonces, para este punto es un embarazo evidentemente de alto riesgo en una paciente con muchas comorbilidades, por lo que el servicio de medicina materno-fetal propone hacer una sesión conjunta con los servicios involucrados para discutir cómo se va a proceder con este caso. Se plantea desde este momento la posibilidad de que en algún punto de la evolución de esta paciente se tenga que llegar a interrumpir el embarazo. Se le empieza a hablar sobre este tema a la paciente para este momento rechaza totalmente esa idea y continúa la evolución. Entre el 20 y el 21 de octubre se decide administrarle pulsos de metilprednisolona, se continúa con la terapia de reemplazo renal, se hacen algunos ajustes en cuanto al manejo antibiótico por ciertos aislamientos que fuimos teniendo a lo largo de la evolución en los cultivos y la proteinuria que nosotros identificamos era casi cercana a los 5 gramos. Se inicia asociado a la satioprina, el manejo con tacrolimus, y la paciente persistía con un estado de hipervolemia, con muy mal control de líquidos a pesar de la hemodiálisis y con descontrol hipertensivo. Por este motivo, nefrología decide asignarle ya 3 días fijos de hemodiálisis. Ella, a pesar de todo esto, sigue disminuyendo el gasto urinario, se ajustan más medicamentos para intentar manejar estos picos hipertensivos, pero la paciente persiste de manera constante con hipertensión. Dentro de la evolución también se identifica derrame pericárdico, es valorada por el servicio de cardiología, quien evidentemente confirma este derrame, que afortunadamente no condicionaba datos de tamponade ni de estabilidad hemodinámica. También por todo el proceso que estaba viviendo esta paciente, una paciente ya para este punto en hemodiálisis 3 veces a la semana, con un embarazo, un lupus muy mal controlado, se decide que la valore el servicio de salud mental. Psicología platica con ella dentro de la hospitalización y la cataloga como un episodio depresivo leve y empiezan las visitas diarias por parte de este servicio para tratar de dar apoyo intrahospitalario. Entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre, la paciente incrementa aún más este descontrol hipertensivo
a pesar de que en este momento ya tenemos la hemodiálisis de manera casi continua y un manejo hipertensivo ya con cuatro medicamentos. Entonces, medicina materno-fetal, nuevamente ya con este panorama, le plantea a la paciente la interrupción del embarazo. Ella refiere que comprende cuál es el riesgo tanto para su vida como para la vida del bebé y a pesar de esto decide continuar con el embarazo. Entonces, para el 4 de noviembre, la paciente tiene en este momento un embarazo de 23 semanas y nos encontramos en un punto en el que es una paciente grave en la terapia intensiva, ya con terapia de reemplazo renal todo el tiempo y que no hemos logrado un adecuado control de la tensión arterial a pesar de todas las medidas. Por parte de los diferentes servicios involucrados, para este momento, la mayoría consideraban que interrumpir el embarazo era una opción viable para este punto y se decide hacer una sesión interdisciplinaria entre todos estos servicios que se muestran acá para ver cuál iba a ser la decisión que se iba a tomar. Entonces, ¿cuál fue el motivo de que nosotros hiciéramos este análisis? Generalmente en medicina, cuando nosotros tomamos decisiones, tomamos únicamente en cuenta la parte médica. ¿Lo que quiere decir? Tomamos datos muy objetivos como personal de salud, cómo están los signos vitales, cómo están los laboratorios, y tomando en cuenta toda esa información es que nosotros tomamos las decisiones. Pero en este caso hay una parte mucho más amplia que no estamos considerando, que es todo el contexto personal y sobre todo la autonomía y la decisión de la paciente de continuar con el embarazo. Y es por eso que nosotros hicimos un análisis bioético de todo este caso que les presenté. ¿Cómo hicimos este análisis? Mediante algo que se llama el método integral. El método integral lo que nos permite es tomar distintos sistemas normativos y ver el caso desde muchos puntos de vista, establecer una conclusión de cada punto de vista y posteriormente juntarlas para establecer una conclusión global que no solo tome en cuenta la parte médica, sino muchas otras partes que están involucradas en este caso. Entonces, a continuación les voy a ir presentando cuál fue el análisis y el proceso que nosotros seguimos en este caso. Lo primero que tenemos que establecer cuando tenemos un dilema bioético es cuál es el hecho, en dónde estamos parados. Entonces, en este caso, para irlos poniendo como por puntos, primer punto es un embarazo de 23 semanas. Un embarazo de 23 semanas en el contexto de nuestro hospital es un embarazo no viable. ¿Por qué? Por la edad gestacional, por la infraestructura del hospital. Segundo punto, todos los tratamientos que estaban disponibles en este momento, tanto por parte de reumatología, nefrología y terapia intensiva, ya se habían administrado. Es decir, nuestro algoritmo casi había llegado al final y no teníamos más opciones terapéuticas que ofrecer. Lo siguiente, porque todos se preguntarán, ¿pero le explicaron a la paciente? Sí, sí se le explicó en múltiples ocasiones el riesgo tanto para ella como para su bebé. Y a pesar de esto, la paciente era consciente de que ella tenía riesgo de morir en cualquier momento y a pesar de la recomendación, no de un servicio, de todos los servicios involucrados, ella manifestaba que quería continuar con este embarazo. Entonces, este es el punto en el que nos encontramos parados en la toma de decisiones. Lo siguiente es ver cuál es el bien que nosotros buscamos. Y el bien mayor en medicina es bastante claro, porque creo que ninguno de nosotros estaría en el ámbito de ciencias de la salud si no buscara la protección de la vida. Creo que ese es en lo que todo esto está centrado. Y la vida tiene que protegerse biopsicosocial. Pero este caso tiene algo en particular, porque no estamos hablando de un paciente, estamos hablando de dos pacientes, de una mamá y además del bebé. Pero aquí hay algo muy peculiar que quiero recalcar, que al ser un embarazo de 23 semanas, la vida del bebé está ligada a la vida de la mamá. Por lo tanto, no podemos tener esta vida del feto si la mamá fallece. Entonces, lo siguiente que nosotros hacemos en el análisis es ver quiénes están implicados en este caso. Y lo que les mencioné al principio es que en medicina nosotros nos solemos centrar solo en un círculo, en la parte del personal de salud y del paciente. ¿Cómo está el paciente? ¿Cómo lo revisamos? ¿Cómo están los laboratorios? ¿Qué nos dice enfermería? Y se nos olvida que el paciente es mucho más que eso. Tenemos que tomar todos estos círculos, es decir, el contexto familiar y también, claro, la parte de la institución. Este es un caso de mortalidad materno-fetal o podría convertirse en uno. En este caso, ¿cuál es la parte familiar? Bueno, esta paciente, como lo había comentado, el núcleo estaba compuesto de 4 personas, las principales, la pareja de la paciente y la hija. Que la hija tiene 10 años y es una persona que directamente depende del cuidado de esta paciente y toda la parte educativa y de formación también depende de esta paciente.
Entonces, lo siguiente que vemos es cuáles serían los costos o los riesgos en el momento de la toma de decisiones. Y para hacerlo un poco más claro, lo dividimos en las variables clínicas, que es las más obvias para todos nosotros, la parte económica y la parte sociocultural. En cuanto a lo clínico, me parece que ya se comentó y está bastante claro que es un embarazo no viable de alto riesgo y que el riesgo de muerte materna en caso de continuarlo es alto, pero en lo que a veces no nos fijamos es en las otras dos partes. Desde el punto de vista socioeconómico, por eso profundiza en la valoración por trabajo social, es una familia con un nivel bajo. Esto quiere decir que en el supuesto caso de que el embarazo llegase a término, nosotros estaríamos poniendo a una familia en condiciones de vulnerabilidad a cargo de un bebé prematuro, probablemente con todas las complicaciones que esto va a traer, a una madre en terapia de reemplazo renal cuando ella tiene historia de abandono de tratamiento durante su historia reumatológica y además a un costo de tratamiento elevado. Y la última parte, que es la sociocultural y no menos importante, es otra cosa que tampoco consideramos comúnmente, que es en dónde está parada la paciente respecto a sus creencias. Cuando nosotros platicábamos con ella y le decíamos, bueno, pero pues, ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos para continuar con este embarazo? Uno de los motivos para ella importantes era, yo quiero darle a mi esposo un hijo varón. Y todos van a hacer cara como de, ay, pero ¿por qué? Si estamos en el 2023. Pero este es el contexto sociocultural de los pacientes. Y para ella eso era algo muy importante y algo que de verdad estaba jugando un papel grande en la toma de decisiones. Y tan era importante que ella estaba poniendo su vida sobre este deseo. Y la última que también debemos considerar es el nivel socioeducativo. Por mucho esfuerzo que nosotros hicimos a lo largo de la interacción con esta paciente, lupus eritematoso es una patología bastante complicada, incluso para nosotros, y lograr transmitirle en lenguaje sencillo a un paciente todo lo que puede llegar a implicar es bastante complicado, y me imagino que muchos han de haber estado en una situación similar. Entonces, después de establecer todo eso, nosotros llegamos a este punto. ¿Cuál es el dilema moral al que nos enfrentamos ahorita? O en otras palabras, ¿qué vamos a hacer? Y nosotros llegamos a esta pregunta. ¿Cómo se debería proceder considerando el riesgo para la vida de la paciente y su deseo de continuar con el embarazo? En otras palabras, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros queremos que el embarazo se interrumpa, algunos no lo quieren, la paciente no quiere, la paciente está grave, ¿qué hacemos en este momento? Y aquí es donde nos van a empezar a ayudar estos sistemas normativos de los que les hablaba para la toma de decisiones. Entonces, este es un diagrama que se llama el dilema del tranvía. Y esto nos ayuda a explicar cuáles son los sistemas normativos. Vamos a hacer un ejercicio. Imagínense que ustedes son la persona que está en la palanca, que tiene la flechita. Viene un tren a toda velocidad y está a punto de atropellar a esas 5 personas que están amarradas a la vía. Hay otra vía alterna que solamente atropellaría a una persona. La única decisión que ustedes pueden tomar en este momento es si jalar la palanca o no. Si no la jalan, se mueren estas 5 personas. Si ustedes la jalan, se muere una persona. No hay ninguna otra decisión posible. Entonces, ¿qué harían en este momento? Nada más contéstenselo hacia sus adentros. Pero la mayoría de las personas, les aseguro que si yo aquí hice una encuesta, diría que jalaría la palanca. Y la lógica de esto es que pues es mejor que se muera uno a que se mueran 5, ¿no? La mayoría diría eso. Y justo esa manera de ver las cosas se llama utilitarismo. Y este es el primer sistema normativo. El utilitarismo lo que busca es tener el mayor beneficio al menor costo para el mayor número de personas. Y desde el punto de vista institucional, esto suena como algo bueno, ¿no? Suena como algo justo, rentable y efectivo. Y puede ser un sistema bueno que se ha utilizado en muchas cosas. Y cuando vimos la pandemia del COVID, el sistema de triage se basa en el utilitarismo. Nosotros queremos el mejor desenlace para el mayor número de personas al menor costo. Entonces, ahora pasemos al segundo sistema normativo, que es la deontología. Volviendo al dilema del tranvía, aquí la importancia de la decisión no se va a centrar en la consecuencia, en cuánto se mueren. Aquí la importancia va a ser en la acción misma, es decir, en la palanca, si jalar o no esa palanca. ¿Qué es lo que busca la deontología? Velar por la autonomía. Y la autonomía entendiéndola como nosotros tener la capacidad de guiar nuestra conducta dependiendo de lo que nosotros decidamos. Y aquí se centra en los valores del deber, el derecho y la justicia. Todo va a girar en torno a la acción.
Y el último sistema normativo que nosotros utilizamos en el análisis es la ética de la virtud. Esto también se conoce como aretología y lo que busca es darle la importancia no a la consecuencia, no a la acción, sino a la persona que está realizando la acción. Es decir, ¿qué me va a hacer a mí como persona florecer? ¿Qué acción me va a llevar a crecer? Sé que puede sonar un poco enredado, entonces vamos a verlo con un ejemplo más sencillo. Entonces, creo que todos ubican a estos personajes. Vamos a poner una segunda situación hipotética. Imaginemos que está el Guasón adentro de un teatro, este teatro está lleno de personas y Batman se da cuenta que tiene la posibilidad de hacer explotar ese teatro. Si él hace explotar el teatro, ¿qué va a pasar? Una, el Guasón se va a morir. Entonces ahí se acaban todos los problemas de Ciudad Gótica. Pero hay un problema aquí, el teatro está lleno. Entonces, si él hace explotar el teatro, ¿cuál va a ser la consecuencia como adversa? Que todas estas personas van a fallecer. ¿Qué nos dirían estos sistemas normativos? Bueno, el utilitarismo, que es el primero que vimos, nos diría, pues que Batman tiene que matar al Guasón. ¿Por qué? Sí, se va a morir todo el teatro, pero va a salvar a toda la ciudad. Y esta consecuencia es más fuerte a que se mueran las personas del teatro. Ahora, ¿qué nos diría la deontología? La deontología, recordar que tiene el peso sobre la acción. Nos diría que Batman no debería matar al Guasón por el simple hecho de que la acción de matar está mal. Entonces, no debería hacerlo. Y la última, que es la ética de la virtud, nos diría que hay que centrarlo en la persona. Entonces Batman debería preguntarse, ¿yo quiero ser el tipo de persona que mate a sus enemigos? Y pues probablemente él diría que no y terminaría sin volar el teatro. Ahora sí, ya que quedó un poco más claro, espero con este ejemplo, ¿cómo aplicamos estos sistemas a nuestro caso clínico? Primero, el utilitarismo nos diría que sí podemos o sí deberíamos interrumpir el embarazo. ¿Por qué? Uno, porque salvar una vida, recordar que estamos poniéndonos solo en la consecuencia, es mucho más importante que perder dos vidas. Uno siempre va a ser diferente a dos, ¿no? Podemos ver ahí claramente el peso de la consecuencia. El siguiente es que esto nos va a llevar a un uso más eficiente de recursos humanos y materiales. Otra cosa que no consideramos, esta paciente lleva semanas en terapia intensiva, utilizando una máquina de hemodiálisis, con personal médico de múltiples especialidades, personal de enfermería. Todo esto de manera institucional representa un costo. Por lo tanto, desde el utilitarismo sería algo benéfico que se interrumpiera el embarazo. Y la otra es que para el núcleo familiar, si lo vemos de una manera muy objetiva, también sería más costeable. La siguiente, la deontología nos diría que ambas decisiones son justificables, tanto terminar con el embarazo como permitir que la paciente decida. ¿Por qué? La deontología profesional, para que quede más claro, el juramento hipocrático en el caso de los médicos, nos dice que tenemos que preservar la vida del paciente. Pero aquí esto ya lo estamos cumpliendo. ¿Por qué? Porque como todos los médicos, todo el personal involucrado, ha buscado las alternativas terapéuticas disponibles para poderle ofrecer todo lo que sea posible a esta paciente. Pero hay algo aquí importante, que es el peso que da este sistema a la autonomía. Y la paciente ya nos ha dicho que no quiere interrumpir el embarazo. Por lo tanto, si la respetamos, el embarazo tendría que continuar. ¿Pero qué deberíamos hacer? Pues procurar acciones que acompañen a la paciente en todo este proceso que mantenga su bienestar biopsicosocial. Entonces, este sistema normativo nos abre ambas posibilidades, que el embarazo se termine o que el embarazo continúe. Y ya por último, la ética de la virtud nos diría, bueno, ¿qué acción nosotros podemos tomar que lleve al florecimiento? Y aquí la siguiente pregunta es, ¿al florecimiento de quién? ¿De la paciente? Pues lo que la va a llevar a florecer de una manera muy fría es preservar su vida. Para la familia, pues también preservar la vida del familiar. Y aquí recordar que tiene una hija que es totalmente dependiente de ella. Y el último es al personal de salud. Nosotros, ¿qué nos va a hacer crecer? ¿Qué nos haría florecer? Pues también preservar la vida de la paciente. Entonces, lo que se concluye es que sí sería justificable en este sistema normativo la interrupción del embarazo. Ahora, lo que se hace en este método integral es juntar todos los sistemas y tratar de establecer una conclusión global. ¿Cuál fue la conclusión global de nuestro caso? La que les pongo acá, que desde el punto de vista integral, sí sería justificable la interrupción del embarazo, pero es importante considerar el acompañamiento psicoemocional antes, durante y después de la intervención. ¿Esto por qué? Porque hay que considerar el deseo de que la paciente quería continuar con el embarazo y así respetar tanto su autonomía como su dignidad.
Entonces la pregunta que todos están haciendo es, bueno, ¿y qué pasó, no? Entonces lo que pasó con esta paciente es que después de esta junta se le propuso la interrupción del embarazo, ella no acepta, pero a los pocos días empieza con encefalopatía hipertensiva, lo cual ya nos cambia un poco el panorama médico. Y finalmente, después de este evento, que sí asustó bastante tanto a la familia como a la paciente, aceptan la interrupción del embarazo. El bebé no fue viable por las semanas de embarazo. La paciente posterior a la interrupción se continuó con vigilancia y logramos quitarle la terapia de reemplazo renal y fue egresada a su casa. Bueno, entonces le voy a ceder la palabra a la maestra Amaranta para que prosiga con la siguiente parte de la sesión. Gracias. Hola, buenos días. Algo que me gustaría resaltar mucho de esto que les ha estado platicando la doctora Tabata es cuál es el papel del personal de salud en este tipo de reflexión o análisis ética. Como les mencionaron en un inicio, obviamente los pacientes, o en este caso la paciente, son el centro de los dilemas a los que nos enfrentamos en medicina. Sin embargo, no son los únicos actores. Parece obvio que el personal de salud influye sobre esta clase de situaciones porque son quienes determinan la resolución clínica, prescriben los tratamientos, los siguientes pasos, etc. También influyen sobre la toma de decisiones éticas porque pues al final son quienes están en contacto directo con el paciente. Como narraba la doctora Tabata, pues había pláticas con la paciente, por eso se pudo saber esta parte de que le quería dar un hijo varón a su esposo, por ejemplo, ¿no? Y esto va de los dos lados. Tanto el personal de salud afecta las situaciones, como las situaciones afectan al personal de salud. Solemos pensar de pronto que el personal médico debería ser o es este actor completamente separado, completamente aparte y de cierto modo imparcial. Sin embargo, esto no es cierto. El personal de salud, al ser personas, son antes que nada agentes morales. Tienen sus propios valores, sus propias creencias y una propia capacidad de reflexión ética. Y requerimos incluir estas perspectivas cuando hacemos un análisis y cuando nos enfrentamos a situaciones complejas. Tan son importantes que reconocemos, por ejemplo, algo como la objeción de conciencia. Antes que nada, son sus propios agentes morales. De esa manera, o pensando en esto, parte de este ejercicio fue incluir las narrativas de algunos de los médicos tratantes que participaron en este caso, de su experiencia al enfrentarse a un caso como este, más allá, obviamente, de su experiencia clínica y de estas reflexiones, que son las reflexiones propias de los médicos, me gustaría rescatar algunos puntos. Primero es la importancia de valorar el entorno de la paciente, como hizo tanto énfasis Tabata en sus circunstancias económicas o socioculturales, y también de sus propios valores o sus propias creencias, aunque no las compartamos o incluso no las llegamos a entender. Un siguiente punto es cuestionar esta idea que puede estar tan arraigada en la práctica de que lo mejor o la mejor manera de proceder es el no involucrarse. Y finalmente, reconocer que, aunque obviamente es fundamental la expertise clínica y este conocimiento médico por el que se han entrenado tantos años, eso no es suficiente para posicionarse como una figura de autoridad cuando nos enfrentamos a situaciones tan complejas. En cambio, lo que necesitamos es mayor y constante educación en ética y bioética para el personal de salud, especialmente al personal que está en formación, como los residentes, y esto puede ser a través de ejercicios de este tipo o tal vez simulacros de comités de ética clínica. Todo esto no es para dejar de centrar al paciente en la toma de decisiones, obviamente tienen que seguir siendo el centro, pero reconocer nuestras propias creencias, nuestros propios valores, nuestras propias posiciones como agentes morales y por lo tanto nuestros propios sesgos es fundamental para poder entender las situaciones y poder tomar decisiones que sean correctas y éticamente justificables. Este caso que hemos estado discutiendo y que presentamos se puede considerar un caso paradigmático y en eso recae su importancia. ¿Qué es un caso paradigmático? Un caso paradigmático es aquel que sirve de ejemplo.
Es decir, como se hizo en la narración y como pudimos ir viendo, es una situación lo suficientemente compleja y lo suficientemente problemática que si tomamos el tiempo de hacer el análisis, que toma tiempo, en un futuro nos puede servir de ejemplo para al hacer comparaciones con las similitudes y diferencias con futuros casos, ya tengamos como un punto de partida para poder entender y poder encontrar soluciones justificables. Este tipo de aproximación al análisis se llama casuística o análisis de casos. Entonces, así como existe un método científico, existen metodologías morales o metodologías a cómo nos aproximamos al análisis ético, y la casuística es un ejemplo de una metodología inductiva, es de abajo para arriba. Eso quiere decir que vamos de cuestiones particulares, un caso, a principios generales. Esto se contrasta con algo que es a lo que creo que estamos acostumbrados cuando pensamos en bioética, que son las metodologías deductivas, que es cuando partimos de principios determinados y de ahí llevamos a juicios. Por ejemplo, el tratar de aplicar casi de memoria estas ideas de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que seguramente todos han escuchado antes. Para un análisis ético realmente completo, necesitamos ambas direcciones. Eso puede sonar muy complejo, puede sonar como que toma mucho trabajo, y pues sí, por eso existen comités, por eso se hacen ejercicios largos, pero creo que conocer este tipo de ejemplos y tenerlos ya más como digeridos nos puede ayudar a ir aprendiendo las herramientas para que cuando nos enfrentamos a casos que tal vez no sean tan complejos, tan problemáticos, también podamos saber cómo actuar. Porque al final, en la práctica cotidiana, se van a enfrentar con situaciones que también tienen dimensiones éticas, aunque sea como en lo más chiquito. Y por último, me gustaría hablar de la importancia de la contextualización en la deliberación ética, porque la deliberación ética no debe ser ni universal ni abstracta, sino que debe ser situada y específica. Entonces, en este caso, cuando analizamos las 3 dimensiones de la acción que explicó Kanaka con Tabata con los sistemas normativos, es decir, la acción, la persona y la consecuencia, tenemos que analizar su contexto. En un embarazo de alta complejidad, 2 de las características o partes fundamentales del contexto que tenemos que considerar es el diagnóstico previo, en este caso una enfermedad reumática, y las condiciones o la circunstancia del género que engloba toda la situación en todas sus dimensiones. Entonces, pensando en justamente la particularidad de este tipo de casos, este tipo de embarazos, y la complejidad de las situaciones a las que nos podemos enfrentar con ellos, se ha iniciado un esfuerzo de cómo mejorar la atención para estas pacientes. Y le paso la palabra a la doctora Diana. Buenos días. Bueno, como ya pudimos observar en el caso clínico que presentaron, es de suma importancia la detección y tratamiento de pacientes con enfermedades reumáticas y embarazo, porque no solo representa mejorar la calidad de vida del paciente, sino que puede implicar el salvar una vida. Y derivado de la necesidad de estos casos complejos, surge la idea de crear una clínica que pueda atender de manera interdisciplinaria a este grupo de pacientes. Y por eso les presentamos el proyecto de la Clínica de Salud Reproductiva en Enfermedades Reumáticas Autoinmunes, la cual tiene como objetivo no solo el área asistencial, sino también el área de investigación. La clínica tiene la misión de brindar una atención médica integral con gran calidad y calidez a pacientes con enfermedades reumáticas autoinmunes en edad reproductiva, ya sea que tengan o no deseos de embarazo, y proporcionarles una atención que vaya desde la etapa preconcepcional hasta la etapa postgestacional. Y además, realizar investigación de alto nivel cuyos resultados identifiquen beneficios para la intervención de pacientes y esto pueda mejorar los desenlaces del binomio materno-fetal.
Nuestra visión es ser un centro hospitalario de referencia que brinde una atención multidisciplinaria a pacientes con enfermedades reumáticas autoinmunes en edad reproductiva y con perspectiva de género. Y nuestro objetivo general es desarrollar e implementar una clínica para la atención de pacientes en edad fértil que padezcan alguna enfermedad reumática autoinmune y la cual proporcione una atención desde la etapa pregestacional, gestacional y posgestacional. Como les comentábamos, esta es una clínica interdisciplinaria, la cual está conformada por diversos servicios, entre los cuales está pediatría, representando específicamente por reumatología pediátrica y neonatología, por ginecobstetricia, representado por medicina materno-fetal y ginecología, y otros servicios como genética, nutrición, psicología y trabajo social, y obviamente nosotros. Todo con perspectiva de género y perspectiva bioética. Como les comentábamos, un pilar fundamental de la clínica es el área de investigación. Y ya que no somos el único centro en el país con este tipo de clínicas, se están realizando colaboraciones con el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de Monterrey. Y este proyecto también se va a concluir, a realizar en otros países que cuentan con este tipo de clínicas, como Uruguay y Argentina, con la intención de desarrollar el proyecto latinoamericano de salud reproductiva en enfermedades reumáticas. Gracias. ¿Alguna pregunta? Perdón, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Sí, doctora. Sí, una pregunta. Felicidades por la presentación, pero una pregunta tomando en cuenta el entorno familiar. ¿Cuestionaron o hicieron partícipe a la pareja sobre las decisiones de mantener el embarazo? O sea, ¿hubo una participación también de él dándole el peso que corresponde, considerando que era o es el supuesto padre de ese bebé? Es una pregunta. Sí, de hecho, bueno, una de las consideraciones que se hicieron... Sí, de hecho, eso lo teníamos muy en cuenta. Y además de hablar con la familia para darles los informes, platicamos con ellos del escenario de la paciente. Y de igual manera les comentamos que el desenlace podría ser fatal. La mamá y el esposo nos expresaban que ellos estaban conscientes de los riesgos y que ellos sí aceptaban esa interrupción. Sin embargo, pues que estaban un poco contra la espada y la pared, puesto que la paciente era quien no aceptaba la interrupción. Pero ellos estaban completamente conscientes y tal vez viéndolo desde fuera, ellos sí estaban, sí aceptaban la interrupción del embarazo. Sí, sí aceptaba. Era la paciente la que no. La mamá también. Ellos estaban incluso un poquito conflictuados porque veían que ella no estaba mejorando, al contrario. Y tenían como ese contexto, pero la paciente era la que se aferraba al embarazo. Sí, así es. Tal vez uno de los puntos relevantes aquí es una de las consideraciones específicas que se hicieron, que fue tal vez no tomar decisiones unilaterales, sino tomar decisiones en conjunto, donde se involucraba todo lo que era el entorno biopsicosocial para tomar la decisión correcta. Y tal vez una de las conclusiones relevantes en este punto es evitar la decisión unilateral, precisamente por la cuestión de la autonomía, la dignidad, el respeto a la vida y los derechos humanos, etc. Entonces, esto es algo importante que queremos que quede claro. Es una de las situaciones por las cuales nos interesaba y fue de interés esto, porque esto tal vez no solamente tiene utilidad en lo que es reumatología, sino esto se puede extender a todas las especialidades. Todos estamos de alguna manera involucrados en eso y nos hemos enfrentado a dilemas de diferentes intensidades. Como comentó la maestra Maranta ahorita, tal vez este caso paradigmático es uno de los tops, porque prácticamente pone en juego la vida de dos personas.
Entonces, me gustaría que cada uno de los servicios hiciera sus ejercicios. Cada uno tendrá sus casos particulares, pero sería un elemento importante para que hicieran esta dinámica en cada una de las especialidades. Perdón, ¿Pepe? Ah, Pepe. Ok. Gracias. Yo quisiera compartir un par de cosas. Me tocó hace algunos años dirigir el comité de ética hospitalaria y durante mucho tiempo tuvimos la oportunidad de, junto con los ginecólogos, de tener casos así. En un principio, la verdad, yo les he de ser franco, más como neuro, la verdad, yo estaba un poco apanicado, honestamente, porque decía que tenemos que estar metiéndonos en cosas que, entre comillas, no deberíamos, pero posterior a esto, la verdad es que teníamos muchos casos así de pacientes que tenían carcinomas hepáticos o que tenían malformaciones, no sé, muchas cosas. Y la verdad que inicialmente, me acuerdo de la postura de los ginecos, era un poco como que viene el comité de ética como a inquisitarnos, ¿no? Como un poco esta parte muy de coerción. Pero posteriormente que fue pasando los tiempos de ir viendo los casos uno por uno, la verdad es que me di cuenta del la profunda ayuda que podíamos brindar al hospital. Y creo que es algo muy importante discutir este tipo de cosas aquí, porque es verdad, la ética lo que hace es tratar de regular la conducta de cada uno de los que estamos aquí, pero también con nuestros pacientes. Y a veces uno se puede cuestionar, como lo veíamos aquí, ¿cuál es la ética? ¿Qué ética para la bioética? Tal vez suene un poco absurdo. No lo es, porque si yo tengo un pensamiento más utilitarista, como lo veíamos aquí, lo veré de una manera. Si yo lo tengo principialista, que si lo tengo de la virtud o si lo tengo personalista. Entonces se vuelve muy complejo porque la bioética es la confluencia de la medicina, de la parte filosófica y del derecho. Entonces se vuelve verdaderamente complejo en la toma de decisiones en ocasiones. E iba yo a mencionar un poco lo que preguntaban acá. Nos dimos cuenta que había que también preguntarle a los demás, ¿no? ¿Qué opinaba la trabajadora social? ¿Qué opinaba la psicóloga? ¿Qué opinaba la pareja? Era importantísimo. Oye, ¿y qué opina la pareja de esto, no? O sea, porque debe haber un involucramiento. Si no, ¿cómo toma decisiones? Entonces, a mí me parece que es fundamental todos estos agentes que están involucrados en cada una de las cosas que estamos ahorita viendo. La verdad es que aplaudo muchísimo esta moción y creo que deberíamos tener una sensibilidad cada uno de nosotros los que estamos aquí para tratar de ver. La bioética entonces habla exactamente de los aspectos más importantes de la vida, como sería el inicio de la vida, pero también el término de la misma. Y a veces no es tan fácil tomar decisiones. Y lo que se hace es una recomendación. O sea, el médico, a fin de cuentas, o el comité, cómo funcionaba, decir, oye, mi recomendación es esta, tú sabrás qué haces, pero a fin de cuentas, lo que se trata es de ayudar. Y siempre entonces la bioética termina siendo una reflexión de un diálogo profundo entre la gente que está involucrada, en este caso nuestros pacientes, el dilema bioético, que a fin de cuentas puede ser que no resulte positivo. Y esto es alguna cosa muy importante, porque los dilemas no siempre terminan bien. Un poco lo que ponía la maestra Tabata de Batman, ¿no? Un poco, a veces digo, en el blanco y negro, pues oye, todo el mundo, el mal fue vencido por el bien y se acabó. Pero a veces no ocurre eso. A veces lo que tienes que tener es una toma de decisiones, cual tienes que escoger por el mal menor. Entonces esto trae como consecuencia a veces que la satisfacción no sea exactamente la más adecuada. Entonces yo quisiera comentar esto porque en estos problemas tan difíciles como es el caso, por ejemplo, de aquí, de decidir, y me gusta porque lo que acabo de ver ahorita un poco es esto, la misión es ver este binomio bebé-madre. Hay que entenderlo así. El Williams lo dice. Todos alguna vez llevamos el Williams de ginecobstetricia, ¿no? Y decía, este libro está dedicado al binomio madre-hijo. Y no es nada más la madre, es también el bebé. Verlo como persona. Me acuerdo alguna vez escuché esto de Hillary Clinton cuando estaba metida en la campaña contra Trump, decía, la persona no nacida. Es que también tenemos que cuidar a la persona no nacida. Es interesante, lo dejo como punto de reflexión. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Hola, buenos días, el doctor Ugalde. Pues sí, Pepe,
Pero a veces los médicos recae toda la responsabilidad en la situación de que en esta paciente ya empezaba con una encefalopatía. A veces ya la opinión de la paciente pues ya no es de ella, ya no le, por la misma enfermedad ya no le permite la capacidad de decidir. Ponte en ese punto donde recae nuevamente la responsabilidad del médico porque ya no cuenta con nadie. Aquí tenías un entorno familiar, pero y cuando nos llegan solo los pacientes y la brevedad del tiempo te hace decidir, pues no instalas ni el equipo, ni las interconsultas, ni nada, ¿no? También hay que tomar en cuenta eso, que a veces la responsabilidad de estas grandes decisiones vuelve a recaer en los médicos tratantes. ¿Sale? Bien, es la doctora Janicha y creo que después el doctor Rosales. Además es algo muy práctico, un número. ¿Cuántos pacientes tienen actualmente más o menos un número aproximado en la consulta con embarazo y tratamiento inmunosupresor? Porque no solo ya es interrumpir el embarazo, es todos los inmunosupresores que llegó a recibir 3 inmunosupresores a buena dosis cuando se embarazó. Entonces, además eso hay que considerar, como cuántas pacientes tienen ahorita en la consulta con 12. Buenos días a todos. Yo la felicitación y aquí muchas veces nosotros como médicos somos los que podemos desencadenar o podemos detonar los dilemas éticos. Como médicos y como personal de salud en general estamos acostumbrados a decir, necesitamos que usted coma, necesitamos que lleve su tratamiento, necesito que usted haga esto, necesito el otro. Y el dilema lo detonamos cuando se nos ocurre preguntarle, oiga, ¿pero qué es lo que necesita usted? Yo necesito ver a mi hijo, yo necesito salir de aquí para cuidar mi casa, yo necesito esto. Entonces, probablemente este tipo de ejercicios son los que nos permiten sensibilizarnos y recordar que tenemos toda una serie de saberes profesionales como médicos, pero que también tenemos una serie de saberes vivenciales y experienciales, que son los que nos permiten sentarnos y a veces ser más empáticos y que tal vez como médicos efectivamente nos toca la decisión final en muchas ocasiones. Somos tal vez el punto más visible de la atención médica, pero no el único ni tampoco el más importante. Pero si logramos detonar esto a través del usted qué necesita, podríamos estar generando más ejercicios de reflexión ética que nos lleven a una práctica mucho más humanista, mucho más satisfactoria, ya para que el usuario final de nuestra atención, que serán los pacientes, ¿no? Por un lado. Y por el otro, aplaudo la iniciativa de la clínica, veo que ya tenemos más trabajo para la dirección médica, muchas gracias, doctor Medrano. No, todo lo contrario, porque si algo caracteriza a los hospitales de alta especialidad es este trabajo multidisciplinario que se enfoca en las clínicas y que estas clínicas aparecen en respuesta a una necesidad y que tal vez ya lo hacemos de una manera no formal, como sucedió en esta ocasión que dijeron vamos a reunirnos y platiquemos. En medicina interna en ocasiones en el 110 hacíamos lo mismo, nos reuníamos en pequeño comité con alguna persona de ética, con algunas especialidades, pero creo que es momento de formalizarlo y aterrizarlo, ¿no? Y tenemos 12 pacientes, por lo que comenta en este momento la doctora Lobato, pero podrían ser muchos más, o inclusive, aunque fuese una sola, vale la pena intentarlo a través de una clínica multidisciplinaria. No, muchas gracias. Claro, bueno, haré un spoiler aquí con respecto a lo que dijo el doctor Rosales. Bueno, efectivamente, dentro de mi proyecto de jefatura era abrir una clínica precisamente para pacientes de estas características, específicamente por los antecedentes que durante mi estancia como en la parte de ver la consulta externa durante varios años, era una cuestión del afrontamiento en los pacientes, donde los embarazos era algo en donde todos nosotros, como médicos, específicamente en reumatología, hablando de esto, nos hemos enfrentado a las pacientes embarazadas. ¿Qué hacer, no? Se embarazó utilizando ciclofosfamida, bla, bla, bla. La toma de decisión de la potencialidad, teratogenicidad en el producto, que aún no nacía, y tomar la decisión. Entonces, actualmente, gracias al apoyo de la dirección, pudimos dar un primer paso y esto prácticamente es un esbozo del proyecto que posteriormente me gustaría presentar más adelante de una manera más detallada, donde la doctora Lobato presentará de una manera más estructurada todo esto, pero eso es más adelante. Y actualmente ya invitamos a las diferentes especialidades, ya tuvimos contactos con prácticamente todos ellos y hemos establecido un plan de trabajo
que se está realizando actualmente. Eso es desde el punto de vista asistencial. La cuestión administrativa legal es la que prácticamente entregaré a ustedes. Y bueno, estamos esperando esto. Pero el otro punto relevante no solamente es esto, no es que esto se quede solamente en el área asistencial. Nos unimos específicamente con el área de investigación, donde al parecer el interés es que esto tenga un impacto visible. Entonces, tenemos actualmente mesas de trabajo que posteriormente daremos a conocer, ¿ok? En el momento apropiado. Perdón, doctora Lino. Sí, no olvidemos como institución que los comités dentro del hospital tienen ya muchos años funcionando y que justamente esa es la función de los comités y en específico el Comité de Morbimortalidad Materno-Fetal. Tiene muchos años funcionando en donde justamente todos de manera interdisciplinaria han visto muchos casos en el hospital y han llegado a recomendaciones y a conclusiones. Y por otro lado, tampoco olvidemos el Código Mater, ¿sí? Cuando una mujer embarazada está en riesgo, este Código Mater se echa a andar para que todo mundo nuevamente nos veamos involucrados y la paciente o más bien el binomio reciba la mejor atención. Correcto. Vamos a poder continuar con los comentarios y reunirse con el grupo para apoyo y cualquier duda. No se les olvide que tienen que involucrar a la pareja y no se les olvide que lo más importante es prevenir. Así que los métodos anticonceptivos son muy importantes en los pacientes con problemas reumáticos. Y con ello nos evitamos esta toma de decisiones tan difíciles, que es el embarazo complicado. Como nuestra población no tiene una cultura para este tipo, creo que hay que hacerlo, ¿no? A través de los métodos anticonceptivos. Vamos a terminar la sesión con el comentario y cierre de nuestra señora directora en relación a esta sesión. Muchísimas gracias, doctor García Cavazos. Muchísimas gracias, doctor Medrano, a todo el equipo. En verdad, una sesión que nos deja mucho que pensar. Son los pacientes que nos llegan. O sea, un embarazo mal cuidado, una paciente tan complicada que a pesar de todos los riesgos se embaraza. Y además, pues no lleva un adecuado control prenatal, etcétera, etcétera. Pero es con lo que nos tenemos que lidiar todos los días con los pacientes del hospital, que sabemos que son los pacientes con menos recursos de todo tipo, económicos, educativos, sociales, que hay en todo el país. Entonces, decisiones como estas se tienen pues que estar tomando, evidentemente, son decisiones colegiadas que se deben hacer en el seno de estos comités, que efectivamente han venido funcionando hace muchísimo tiempo y funcionan de manera muy adecuada. Pues, muchísimas gracias, en verdad nos deja grandes enseñanzas. Pero yo cuando empecé a oír el caso me acuerdo perfecto porque se subió a Código Mater. Y la verdad es que todos decíamos, ¿por qué no se interrumpe? O sea, ya interrúmpanlo, la paciente se está deteriorando rápidamente. Pero sí, efectivamente hay que tomar en cuenta que no es decisión nuestra, ¿no? Es una decisión que tiene que tomarse por la paciente, sugerirle nosotros cuál es lo mejor, pero no podemos también decidir por ellos. Pues les agradezco mucho a todos su presencia. Es esta la próxima sesión. Ya las demás sesiones se van a hacer en el Abraham Ayala. Ya estamos a nada de recibir nuestro auditorio. Así que ahora sí van a ser obligatorias para que se llene. Sí, porque sí, vamos a ver qué hacemos, porque sí, ya ahorita se pueden tomar a distancia. Yo me imagino que ya en el Abraham Ayala no habrá la necesidad de transmitirlas a distancia. Y van a ver qué bonito está quedando. Ya les aviso en cuanto esté inaugurado, entregado e inaugurado. Bueno, que tengan buen día y vámonos a trabajar. Gracias.